Muy buenas tardes por acompañarnos hoy al lanzamiento del libro Los días que avanzaron años, el movimiento estudiantil 2011 desde la perspectiva de sus dirigentes, de las autoras Javiera Vallejos y Carolina Reyes. María Olivia Monkever, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen ICI de la Universidad de Chile. Dauno Totoro, editor de Editorial Seibo Ediciones. Jimena Po, directora de la Escuela de Periodismo del ICI. Rosana Pey, directora de posgrado del ICI. Gonzalo Díaz, profesor titular de la Facultad de Artes y Premio Nacional de Artes. Noam Titelman, periodista egresado del ICI. Javiera... ¿No? Expresidente de la FEUC. Presidente de la FEUC. Presidente de la FEUC. Ex. Javiera Vallejo, Carolina Reyes, autora del libro. Este libro es el segundo número de la colección Periodista José Carrasco Tapia, que se crea en 2013 a partir de un convenio entre el ICI y Seibo Ediciones para la publicación de memorias de títulos destacadas de estudiantes del ICI. Dejo con ustedes ahora a Jimena Po, directora de la Escuela de Periodismo, que dirigió la memoria de títulos de las autoras. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes primero que todo a nuestras periodistas, sí, Javiera Vallejo y Carolina Reyes, a Dauno Totoro, quien ha hecho también posible que con este convenio podamos todos apreciar la obra de estas autoras, María Olivia Monkever, directora del Instituto, y a todos ustedes, amigos, familiares, dirigentes, ¿no? Como el expresidente de la FEUC, que además fue uno de los que tomó el relevo, digamos, de la generación que aquí se presenta. Y digo que tomó el relevo porque también, como él, son muchos otros los que siguen también el camino que aquí las autoras reconocen, recorren, y otros que siguieron otros caminos. Ustedes saben que varios de los dirigentes que aquí aparecen optaron por una vía institucional para poder presionar y hacer los cambios que este país requiere, otros no. Y todos son valiosos porque con la necesidad, las múltiples necesidades que tiene este país, libros como este hacen que uno, la verdad, vuelva a creer. Y eso es lo que me pasó a mí cuando dirigí esta memoria que se transformó en un libro y en una obra, digamos, a partir de ella. No me había pasado mucho tiempo, yo llevo ya 10 años en esta escuela de periodismo, y solamente breves palabras, porque yo voy a presentar, no voy a comentar el libro, breves palabras, llevo 10 años aquí, trabajé... estudié a fines de la dictadura, trabajé un largo tiempo en el diario La Época, luego en Europa estuve trabajando y también estudiando, y la verdad que siempre con el deseo de querer siempre irse otra vez, porque este país poco acoge, digamos, a nivel institucional, en fin. Pero al dirigir esta memoria, a mí me pasó que volví a creer. Y ellas tienen... además de una excelente pluma gestada en esta escuela, es decir, una gran capacidad de investigación, un punto de vista fantástico para poder trabajar desde la ciudadanía, desde la mirada crítica, de tomar distancia, lo difícil que fue, por ejemplo, para Javiera también tomar distancia, y lo fácil que después fue para ella también trabajar con esa distancia, y una distancia comprometida al mismo tiempo. Y eso es lo difícil, ¿no? Y el relato de los hechos, el relato de cómo los dirigentes que aquí aparecen van mostrando su vida cotidiana, su formación política, ¿no? De cómo la conciencia también política y aterrizar en este país desde las bases, y desde ahí levantar estas voces que luego salieron a las calles con paraguas, sin paraguas, donde salieron no solamente los estudiantes, sino las familias, los académicos, ya muestra algo que es muy potente. Este es un capital narrado,
narrado también desde las vísceras de estos dirigentes y de otros que aparecen aquí, que no son dirigentes, narrado desde ellas mismas, donde el valor de las autoras está presente también desde sus espacios biográficos. Y esas voces yo creo que son muy necesarias de conocer, no solamente entre la élite, sino que ojalá que este texto sea conocido entre los secundarios, entre los estudiantes universitarios actuales, en los que también participaron de esas marchas el año 2011, porque ahí se sembró esa voz que ahora es necesario que se traduzca en cambios. Y yo creo que ahí ninguno de los que está aquí cree lo contrario, digamos, de que se produzcan cambios. Y en ese sentido el periodismo, con la obra de ellas, así como con otras obras, se hace carne en el sentido de provocar, de incitar a los cambios sociales. Y eso es muy potente, no es un periodismo neutro. Y para nosotros como escuela es muy afortunada, digamos, la presencia de este libro a puertas de una segunda vuelta electoral, que es este domingo. Es muy necesario que las candidatas, en especial Michelle Bachelet, conozca este libro, y que pueda leer cada una de sus páginas, porque los cambios se requieren y no para 4 o 8 años más. Se necesitan que comiencen pronto. Y esa es la apuesta que también hacen en este libro, porque se trata de un trabajo muy bien estructurado en torno a historias de vida, los espacios biográficos de estos dirigentes entrevistados aquí. A través de los relatos se va articulando todo el texto y siempre en contexto histórico, social y político. Y ese es un sello de esta escuela también, de las que ellas hacen parte. Ellas, además, debo decirlo, siempre estuvieron muy involucradas en la dirigencia estudiantil de su escuela, siempre muy involucradas por provocar también cambios dentro de este propio espacio, ¿no? Cambios en el momento, por ejemplo, aquí está Gustavo González, quien fue también director de esta escuela de periodismo, cuando ellas estudiaban aquí también en los primeros años. Es un excelente material basado entonces en entrevistas en profundidad y fuentes documentales que permiten a lo largo de todo su recorrido entender cómo se gestó el movimiento y cómo se ejecutan y se piensan sus proyecciones. El punto de vista crítico y el trabajo de edición tan exhaustivo, y fue muy exhaustivo. Ellas incluso en algún momento se enclaustraron en una casa que les prestaron en una playa y desde ahí enviaban sus textos, en fin, se conectaban a internet y uno recibía y enviaba de vuelta, en fin, fue un trabajo espectacular. Yo la verdad también, aparte de volver a creer, uno se reencanta también con el trabajo periodístico de investigación con buena pluma, porque la buena pluma en este estilo de crónica no exhaustiva permite llegar a más público también, a más audiencia y en este sentido a más masa crítica que piensa este país. Entonces, esta mirada así ha permitido reconstruir cada episodio, cada momento, enfrentando la narración a triunfos y fracasos, sin intención de mitificar a nadie. Y eso es muy importante. Solamente les quiero leer un parrafito del texto de ella, la introducción, en la primera parte del prólogo, que dice lo siguiente, que ya en letras de este libro. La importancia de los dirigentes, a partir de los cuales contamos la siguiente historia, no radica solamente en ser la cara visible de este movimiento, sino en que sus relatos de vida, sus apreciaciones de lo sucedido y sus proyecciones son reflejo de mayoría. Lamentablemente, la individualización siempre tiene sus pros y contras. El endiosamiento, la delegación, la frustración, el enjuiciamiento, la tragedia social de la caída del ídolo, en fin, toda la parte psicologizante de un movimiento de tal relevancia. Sin embargo, alguien tiene que contar la historia, y sus historias, para satisfacción de muchos y decepción de pocos, es la historia de una generación sin grandes relatos, porque el gran relato lo da el movimiento, lo darán las transformaciones que se logren hacer, y como bien dijo el presidente Allende, de quien más vale no olvidarse, menos en estos tiempos, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Bueno, tanto así que Totoro nos ha dado una muy buena noticia que acaba de llegar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que en México este libro se pide y se pide y se pide. México, entonces... Sí.
porque lo que está aquí no es, lamentablemente, la historia solamente de Chile, sino de gran parte de América Latina. Así que bienvenidas a su casa, siempre será su casa, a lo mejor algún día hacen el relevo también desde aquí de nosotras, así que bienvenidos todos. Gracias. Gracias, Jimena, y le damos la palabra a Dauno, que va a comenzar con esta presentación. Hola, buenas tardes. En nombre de Seibo Ediciones, saludamos y agradecemos su presencia en este lanzamiento y nos alegra profundamente que sea este un lanzamiento ya en plural, un segundo lanzamiento, y que ya no es la excepción, que el libro que inauguró la colección periodista José Carrasco Tapia no hubiese sido aquel único ejemplo de un proyecto frustrado. Ya siendo plural esta colección nos llena de motivación para seguir adelante con este trabajo de coedición entre el ICI y nuestra diminuta por ahora y muy nueva casa editorial, y toda la energía que el ser diminuto y nuevo implica. Cuando llegó a nuestras manos el libro Los días que avanzaron años, de Carolina Reyes y Javiera Vallejos, de extraña manera se encarnó en este libro un personaje bastante más antiguo, un personaje que en lo particular me tocó conocer y entrevistar y ser amigo de él hacia finales de la guerra contra la Contra en Nicaragua, un cabro muy joven, flaquísimo, desgarbado, irreverente, periodista. Dirigente de la Juventud Sandinista, Noel Irías. Yo estuve con él durante los últimos meses de su vida, murió de una enfermedad muy penosa a los 30 años, ejerciendo como periodista luego de la derrota electoral del sandinismo. Y él tenía una mirada tan desgarbada y tan extraña sobre su oficio y sobre su país como era él en términos físicos. Y de él en estas conversaciones aprendí varias cosas que luego reencontré con quienes son mis colegas, socios y amigos en Seibo Ediciones que están aquí presentes, con Ítalo Retamal, con Eugenia Prado, y coincidimos en algo que me parece importante señalar ahora porque tiene que ver con esta colección y tiene que ver con este libro y tiene que ver con todas las colecciones que estamos trabajando en Seibo Ediciones, y es aquel motivo fundamental que nos mueve. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una obra para que a nosotros nos mueva, nos motive, nos haga publicarla, difundirla y además nos haga seguir haciendo nuestro propio trabajo creativo? Y una de las claves está radicada en una característica, en una palabra, en una descripción de cómo entendemos la vida, y tiene que ver con la resistencia. Todo aquello que signifique resistencia, la resistencia contra aquello que se impone, aquello que se obliga, es algo que nos motiva. Por eso trabajamos todos los temas que trabajamos. Y aparece aquí también, en las palabras de Jimena, el concepto del relevo. Y nos parece que también el relevo tiene otra característica, y aquí vuelvo a Noel Irías, porque conversando con él, llegábamos un poco a la conclusión de que se puede representar el proceso de transformación social cuando este es profundo, verdadero, consistente y tiene futuro. Se puede representar en una serie de choques físicos, ¿no? Y hablábamos de la imagen de lo fluido versus lo estático, lo persistente versus lo permanente, lo blando versus lo duro. Y nos figurábamos imágenes como, por ejemplo, el embate permanente, sistemático, eterno de las olas del mar contra la dura roca de la orilla, que en apariencia seguramente cada ola se siente tremendamente frustrada al no poder vencer la dureza de la roca, y la ola muere y se apaga, digamos, en la orilla, sin tener plena conciencia que detrás suyo viene una y otra ola, y que inevitablemente el paisaje costero va siendo marcado por esta persistencia fluida, permanente,
de olas y generaciones de olas que van haciendo polvo a la roca, van rediseñando la geografía de la costa. Y lo mismo hacen los ríos que nacen en los glaciares y que van surcando la tierra y van haciendo grandes cañones, el cañón del Colorado, qué sé yo. Uno cuando ve esas formaciones geológicas y se imagina que eran hilitos de agua que se van juntando sin tener conciencia nuevamente de su propia fortaleza representada en fragilidad y en algo efímero, o el viento que esculpe las rocas más duras con el paso del tiempo. Entonces estas imágenes, en definitiva, nos indican que de una forma u otra aquello que es duro, aquello que contiene, aquello que impide el paso, que impide el cambio, la transformación, es mucho más consciente de su fragilidad que lo blando, lo fluido, que el movimiento y la resistencia, de lo persistente, que sin tener conciencia clara de su impacto en los cambios, está bendecido por esta idea del relevo, de aquella lucha permanente y consistente. Aquellos que no cambian son derrotados. Aquellos que no cambian se desintegran en arena, mutan sus formas y son conquistados finalmente por esa persistencia. Eso es lo que nos interesa a nosotros como temas, y nosotros lo vemos reflejado no solamente en el libro, sino en aquello que relata el libro. Y nos gustaría que se leyera de esa forma también, que no se cuente la historia de una ola, sino que es una ola que fue antecedida por millones de otras olas y que será seguramente seguida por otras millones, y nosotros quizás no seamos capaces de percibir el cambio en la geografía, de la dureza que nos circunda, pero ese cambio se va produciendo. Noel Irías, poco antes de morir, comentaba que Nicaragua era un desastre cuando éramos niños. La dictadura de Somoza, el reflujo de los sectores revolucionarios. Todo nos llevaba a pensar que seríamos la generación de la apatía, del cinismo. No sé si les suena parecido a algo más local. Pero fue todo lo contrario. Resultamos ser la generación más comprometida, la más entusiasta. Y sin embargo, reconocía él también los errores a los que se sometió la propia revolución sandinista cuando dice que uno de los más graves errores que cometimos fue el tratar de uniformar los modos de participación política. Eso fue grave porque los jóvenes, en cada uno de los casos, tienen formas naturales de organización. Hay tantas formas y motivaciones para organizarse como grupos de jóvenes haya. Y nosotros cometimos el gravísimo error de tratar de aniquilar esas diferencias. Llegó un momento que para ser militante de la juventud sandinista tenías que arriesgar el pellejo, y no todo el mundo estaba preparado para eso. Además, se nos olvidó que la gente se organiza para conseguir cosas concretas. No logramos engarzar los intereses inmediatos de los jóvenes con los intereses estratégicos de la revolución. En este país, cuenta Noel, estamos hablando de inmediatamente después de la derrota electoral del sandinismo, en este país un joven de 16 años cargaba con la responsabilidad de andar tirando con un fusil, pero le estaba prohibido manejar un auto. Podía ir a la guerra, pero si la policía lo encontraba en una esquina con sus amigos, lo llevaban preso por vagancia. Sin embargo, la conclusión, para cerrar esta idea que queremos transmitir como Seibo Ediciones, y lo dice Noel, esto fue realmente una semana antes de que él muriera, dijo: en ocasiones me pregunto si acaso fueron útiles todas estas muertes, pero creo que si dentro de 30 años entro a una discoteca y me encuentro con un joven de pelo pintado de morado o al rape y con la cabeza teñida de anaranjado fluorescente, con 15 aretes en las orejas, 32 pulseras, en tapabarros y sandalias, y lo veo entrar, taparrabos y sandalias, y lo veo entrar y saludar a sus amigos diciéndoles compas, o su equivalente político de la época, eso indicaría que todas las muertes no fueron en vano. Muchas gracias. Muchas gracias, Dauno. Le damos la palabra a María Olivia Monkever, directora del ICEI. Bueno,
Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Voy a aprovechar de la mesita para no hablar para estar aquí nomás. En tan buena compañía, junto a nuestro representante de Seibo Ediciones, a las autoras, a Javiera Vallejo y a Carolina Reyes, a Noel Titelman, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Quiero saludar y agradecer la presencia, desde luego, de los familiares, de los padres, de las autoras, de nuestros profesores que están acá presentes, agradecerle a Jimena por haber guiado en forma tan eficaz y tan comprometida esa memoria que dio origen a este libro, a Roxana Pey, directora de posgrado, está Gonzalo Díaz, nuestro profesor titular de la Facultad de Artes, pero muy amigo con nosotros en el instituto, Gustavo González, ex director de la Escuela de Periodismo, como bien decía Jimena. Muchos estudiantes, exalumnos sobre todo, ¿no? Compañeros de las autoras, y de repente a uno le darían ganas que hubiera más estudiantes, pero están recién saliendo, terminando sus exámenes también. Hay que ver en esta época del año en que estamos todos un poco cansados, pero que hicimos el esfuerzo para poder presentar este libro que alcanzara a salir en 2013, porque nos parecía tremendamente importante. Yo quisiera resaltar, antes de dar unos minutos de presentación del libro propiamente tal, quisiera resaltar la importancia que desde el punto de vista del Instituto de la Comunicación e Imagen representa esta colección José Carrasco Tapia, gran amigo, periodista asesinado por la dictadura en 1986, y que lleva acá el nombre, el otro auditorio lleva el nombre de José Carrasco, es el nombre de la calle donde funciona hoy día la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH. Así que, pero yo quería detenerme en ese nombre porque es un periodista egresado de esta universidad, porque fue un periodista asesinado, es que decidimos ponerle el nombre de él como una forma de rendir homenaje a esta colección. Este es el segundo libro de esta colección, como bien decía Dauno Totoro, y yo creo que no podría haber sido más oportuno que apareciera en este momento. A lo mejor todas esas días y noches de detenerse primero en la redacción de la memoria y después en la confección del libro hicieron coincidir con que fuera en este fines de 2013 que finalmente viera la luz este libro. Este libro donde como uno ve desfilar y se ve profundizar en aquellos protagonistas, no son todos naturalmente, son parte de los principales protagonistas de ese 2011 histórico, presidentes de federaciones a lo largo del país, no solo en Santiago, donde Camila fue a ver a su guagua, no está en este minuto, allá está Camila, un gran saludo, y donde Camila Vallejo, quien ayer nomás fue de nuevo elegida personaje 2013 por la agencia francesa de prensa, de noticias, ¿no? Una cuestión notable, han pasado 2 años, y nos habla de la vigencia también de este movimiento, con una Camila hoy día en el Parlamento. Aún no asume, pero sabemos que asumirá en marzo, junto a Giorgio Jackson, que era presidente de la FEUC en aquel entonces, diputado electo también ahora, junto a Gabriel Boric, que no aparece en el libro en cuanto tal, porque el libro se refiere a 2011 y Gabriel fue presidente de la fecha 2012. Pero yo quería mencionar esto con
los primeros nombres que aparecen, y ir haciendo desde ya este contrapunto tan notable entre esos dirigentes que vamos a ver caminar, transitar por este libro y lo que está pasando hoy. Solo 2 años después están ellos y están junto a Carol Cariola, que había sido presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción un año antes, después fue dirigente en la Juventud Comunista y luego ahora también la tenemos de diputada. Y digo la tenemos porque son las caras del movimiento estudiantil, las caras de lo que se supone una bancada que va a tener un rol preponderante en este nuevo Parlamento, elegido justo en 2013. Volviendo al libro mismo, tenemos, ¿no es cierto?, como protagonistas a Camilo Ballesteros, expresidente de la FEUSACH, que debe estar aquí cerquita hoy día seguramente en el CUR del Estadio Nacional, porque lo hemos visto en el comando de la más probable futura presidenta de este país. Camila Donato, expresidenta de la Universidad de Ciencias de la Educación, o conocido como pedagógico, que fue pedagógico que se le quitó a la Universidad de Chile por allá por el 81. Guillermo Petersen, de la Universidad de Concepción. La Macarena Godine, de la UTA, la Universidad de Tarapacá. Y Patricio Contreras, de la Universidad de Los Lagos. Ellos son protagonistas de este libro. Hay algo que usualmente en el periodismo se hace poco, y ni siquiera a veces en los pocos libros periodísticos, que es ir a la persona, ir a tratar de decir quién es alguien que habla. O sea, muchas veces se dice, habla, dice, señala, indica tal persona, y poca, quién es el que está hablando. ¿Quién es el que está señalando algo? Y yo creo que un gran logro de este libro se encuentra de partida en las páginas iniciales. Nosotros los periodistas hablamos del lead, el gancho inicial. Y yo creo que esa historia que ustedes cuentan al comienzo, en los primeros capítulos, es un gran lead que va a atraparlos como lectores, aunque les parezcan conocidos los hechos de 2011. ¿Por qué? Porque es meterse, es una forma muy interesante de meterse en las vidas privadas, pero en lo que importa de las vidas privadas, sin ir a una transgresión de la privacidad, sino que sin ir a la farándula del cuento, sino que es una profundización que a uno le ayuda a entender quiénes son esas personas que tomaron un rol tan protagónico en ese 2011, cómo llegaron a ser lo que fueron, quiénes son sus padres, qué influencias recibieron a lo mejor de sus profesores, uno, de un amigo, otro, del que le prestó un libro, del que le habló de una película. Es muy lindo cómo van situando a estos dirigentes personajes. Luego van de la mano con ellos, transitando por esos meses de 2011 que ya son parte de la historia de este país, pero a la vez parte de nuestro presente. Ya me voy a explicar cómo lo veo yo. El asunto, yo me acuerdo haber conversado muchas veces con los dirigentes, con la misma Camila, con Pancho Figueroa, que era el vicepresidente de la FECH de aquel entonces, y con otros dirigentes, y haberlo conversado con académicos, con profesores, colegas nuestros aquí en el mismo ICI, tantas veces, Jimena, Rosana, conversando. Bueno, y esto sigue. Lo curioso era que para nosotros como profesores, esto sigue, después de ir a las marchas, porque íbamos, conversarlo con una taza de café, después de la hora de almuerzo,
era parte de nuestro día a día también. Pero lo notable es que después, conversándolo con los chiquillos, conversándolo con los dirigentes, ellos también tenían esa sorpresa de que continuaba y continuaba con renovada fuerza contra todo pronóstico y contra lo que podía ser amenazas políticas, ganes, todas esas cosas que anunciaban desde el gobierno. Y sin embargo, cada vez se iba clarificando las demandas, clarificando esas demandas que partieron. No nos olvidemos que partieron pidiendo, alegando por el retraso de las becas. Y después de alegar por el retraso de las becas, y ahí se tomaron la Junaep, ¿no? Sí. Entonces, se iba cada vez haciendo una demanda más significativa, y esa demanda más significativa iba representando a la ciudadanía. Y simultáneamente, la popularidad de Sebastián Piñera en la presidencia de la República iba cayendo. Ya, no, entonces, todo eso que las autoras vivieron como protagonistas, lo están describiendo, siguiendo, es decir, habiéndolo vivido por un lado, pero también observando a los que eran los dirigentes, con esa distancia que destacaba Jimena Po, que en el caso de Javiera es bastante notable, porque es una de las cuestiones que uno a los estudiantes le dice siempre. En el curso, yo en el curso desde primer año, después en el curso de periodismo e investigación, les digo, oye, hay que tomar distancia, no se involucren tanto, porque nosotros tenemos que generar así la credibilidad del lector. Y acá es la hermana. Y yo me preguntaba hoy día mismo, hace un rato lo conversaba con Sebastián Fierro, que está trabajando con nosotros, y le decía, Sebastián, yo sé que tú eres cercano de Las Vallejo, por ejemplo. Dime, ¿cómo vivían el proceso? ¿Cómo vivían ese proceso? Y ese proceso para la Javiera, que la Javiera, según me contó, no sé si sale en el libro, no me acuerdo, pero sí me lo dijo la Camila y sale en el mío del Con fines de lucro, que ella, la Javiera, hasta había influido aparentemente en la elección profesional, vocacional de Camila. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? ¿No es cierto? Y cómo eso se transforma después en el relato de la periodista. Probablemente Carolina también debe haber sido un cable a tierra para Javiera, digo yo. ¿Sí? No solo en el libro. Bueno, es que el libro era básico. Es decir, porque tenemos que ponernos en nuestro rol de periodista. Bueno, eso yo lo hallo muy notable cómo se va describiendo. Entonces se va jugando con el escenario nacional, con el escenario estudiantil y de las demandas educacionales, y qué iba pasando por estos dirigentes. Ahora bien, a mí que les digo que, les pido disculpas por la referencia personal, pero que he seguido estos temas desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, cuando terminé de leer este libro en calidad de libro, porque alguna vez lo vi en calidad de memoria también, lo miré, era, como que uno volvía a pensar, qué impresionante, cómo tiene que haber sido eso para Camila, para Giorgio, para Camilo, para Camila Donato, los demás. Ese proceso vivido por dentro de ellos. Estos jóvenes que entraron a estudiar a la universidad, unos en primer año, segundo año, tercer año, y está a veces el sentido de responsabilidad, a veces el sentido en que estoy metido, me imagino yo. Después, tiempos duros, con amenazas, ¿sí? Con esas amenazas cuando las describen en este libro, uno recuerda las de la dictadura. Entonces, ¿cómo logran no solo sobrevivir a eso, sino que seguir marcando camino? Cómo a la vez tienen que encarar, por un lado, al gobierno y las represiones, y la policía, y Gimpeter,
Y por el otro lado, en algunas situaciones, problemas en la Confeche, de los que se hablaba menos, pero también de repente en algunos medios salía. Cómo también se encara el tema de los medios de comunicación, de la mala onda de muchos al comienzo con un sistema de medios tan concentrado y que muchas veces seguramente deben haber sentido ellos que los querían hacer pisar palito, o cuando se estigmatizaba el movimiento. Todas esas cosas, vivirlas desde esta dirigencia que se fue haciendo bastante en el camino. Yo creo que una de las grandes cosas de este libro es justamente eso, que nos da la aproximación a todos estos fenómenos, a todas estas situaciones notables. Y que uno, hay cosas que no las sabía o a lo mejor no las había pensado, incluso habiendo estado bastante metido como observador o como investigador en torno a esto. Hay también algunos aciertos en la misma línea de las situaciones no pensadas y que se fueron dando. Por ejemplo, y esto también les cuento, que a mí, habiendo indagado bastante, no había hecho una relación, o no la recordaba en el momento adecuado para escribirla, por ejemplo, entre lo que pasó en la Universidad Católica, cuando por un movimiento bastante tímido, como describe Giorgio Jackson en este libro, en la entrevista a ustedes, logran echar a Andrés Arteaga, el obispo de la Pía Unión Sacerdotal, que era el que le llevaba las platas a la Pía Unión y por lo tanto a Fernando Karadima. Eso fue, y por eso digo yo que me llamó la atención cuando me lo encuentro acá, haber hecho el link, haber hecho la ligación que no se me ocurrió hacerla en mi propio libro, porque yo había reporteado y hecho y investigado el tema Karadima. Y hay un libro, Karadima, el Señor de los Infiernos. ¿Ya? Y después, pero el momento ese de marzo, que me acuerdo perfectamente, porque fue como en las vacaciones que vino lo del decreto, el veredicto del Vaticano, a propósito de Karadima, y vino luego el movimiento en la Católica. Entonces, eso a lo mejor, no lo podría saber mucho mejor que nosotros, pero debe haber sido un detonante súper importante para el movimiento en la propia Católica después, durante ese 2011. Bueno, así como eso, hay otras historias, anécdotas, relaciones que se establecen que son tremendamente interesantes. Para ir terminando, dentro de las preguntas que uno se hacía, y lo conversábamos también, siempre uno conversa justo antes, ahora estábamos hablando de este libro que yo misma iba a presentar y decía, aquí hay algo. Y ese algo que hace posible el 2011. Está lleno de cosas que no son casualidades. Hay un estado de situación que, desde luego, estaban las deudas, estaba todo lo que tenía que reventar en torno al lucro, en torno a las deudas de los estudiantes, que supo interpretar este movimiento, estos dirigentes. Pero también estos dirigentes, aún sin saberlo hasta dónde, pero estaban en un nivel de organización importante. Hay otros elementos que los hubo también en el tiempo, en la rebelión de los pingüinos, como el caso de las redes digitales. Hubo todo eso que logra traspasar a los medios, cómo logran captar la simpatía de los medios de comunicación. Entonces todo se fue sumando, probablemente. ¿Se fue sumando para qué? Para que en definitiva hoy, 2 años después, y eso yo creo que queda también bastante bien dicho allí, estemos en que, si bien yo entiendo que ustedes dicen les gusta dejar memoria, a mí me interesa mucho la memoria, pero yo creo que esto también es presente, y tenemos que
rescatarlo como presente en el sentido de que estamos ante... El escenario de este país cambió. Este país cambió sustancialmente, en forma tremendamente significativa, y eso es lo que nos tiene con la esperanza de que ahora, con esos resultados de las elecciones parlamentarias, a mi modo de ver, con que algunos de estos dirigentes encabezados por Camila Vallejo, por Giorgio Jackson, estén en el Parlamento, hagan posible que los cambios que se requieren en la educación sean factibles y que todo lo demás que estamos cuestionando, todo lo demás que estamos cuestionando en materia de toda la estructura política, también sea posible. La vigencia, por lo tanto, a mi modo de ver, de este libro es tremendamente grande hoy y a la vez es un relato que a todo el que esté interesado por saber qué pasó en 2011 va a ser un aporte notable. Muchas felicitaciones y gracias por lo que significa este aporte de ustedes también a la Escuela de Periodismo, que este año cumple sus 60 años, y al Instituto de la Comunicación e Imagen, que cumple 10. Muchas gracias, María Olivia. Y ahora le damos la palabra a Noam Titelman, expresidente de la FEUC. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento honrado y sorprendido de que me hayan invitado. Entiendo que no soy el titular, pero espero que el suplente sea suficiente. Bueno, la verdad es que me pareció interesante leer este texto, pero desde una perspectiva quizá un poco más general. Creo que han habido distintos intentos de rememoración del 2011. Y me parece que al final del 2011, durante el 2012, incluso a comienzo del 2013, estas iniciativas de rememoración eran relativamente fáciles. Creo que es un desafío más arduo, más difícil hacer esta rememoración en el momento en que nos encontramos ahora. Y les quiero explicar por qué. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que a las rememoraciones que realizamos ahora de lo que pasó el 2011 se le exige algo que antes no se le exigía. Se le empieza a exigir un por qué, ¿no? ¿Por qué seguimos rememorando lo que pasó el 2011? Y creo que tenía que ver con lo que decía María Olivia, con empezar a encontrarle densidad de contenido, densidad política en el fondo, a esta rememoración, y que finalmente significa hacer los cruces, los encuentros, las redes con el presente y con otros eventos del pasado. Y me parece a mí que justamente la genialidad o lo interesante del texto es la manera en que aborda eso, en la nueva manera de rememorarlo, en una manera distinta de enfrentar el recuerdo del 2011. Y así, por ejemplo, me parece interesante una de las citas que destaqué, que es, bueno, algo lo mencionaron antes también, adentrarse en la vida de algunos dirigentes y en la cronología del movimiento, sus antecedentes y discusiones, da cuenta que no existe raíz esencialmente distinta a la de cualquier otro joven que desarrolló su pensar y actuar durante la supuesta transición hasta la democracia. Esa transición cuestionada y que nació truncada, que balbuceó sus primeras palabras, pero que aún no logra pronunciarlas correctamente. Entonces, me parece que esa forma distinta, interesante de rememorar el 2011 es justamente en esta tensión entre el espacio individual de los voceros y con lo colectivo que tiene el movimiento, ¿no? En esta idea de que en realidad lo que se está hablando, cuando se está hablando de los individuos que tuvieron esa vocería, es algo más que la vida de estos individuos, que es un poco una manera de resolver un conflicto que también se da en la forma que se organizaba el movimiento, esta siempre tensa relación entre voceros y bases, o entre el colectivo y los individuos. Y acá en el fondo
la manera de resolverlo es que cuando se está contando la historia de Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Camila Donato, Macarena Godínez, Patricio Contreras, Guillermo Petersen, en el fondo no se está contando solamente su historia. O más bien, la imagen que a mí me gusta o me gustaría presentar, esto es como una maqueta, un poco. Es como si esto fuese un juego y hubiésemos representado en estos muñecos, en estas personas hechas carne, una realidad mucho más grande, como si en su vida personal estuviera reflejado mucha más gente. Y por lo mismo también tiene sentido que estas vocerías también estén en voceros que, si bien tienen algunas cosas en común, juegan muy bien este rol de representar distintas realidades, de Santiago, de regiones, mujeres y hombres, también diversidades políticas, sensibilidades políticas distintas. De alguna manera, como si todos nosotros o todos los chilenos también que vivieron ese proceso de transición o estos últimos 20, 30 años, también de alguna manera nos viéramos en esas vocerías. Y ahí, bueno, también una de las problemáticas es justamente qué tienen en común y qué tienen de diferente estas vocerías. Y ahí también otra cita interesante me parecía era esta de que no es menor el mundo que abre la socialización universitaria. Nuestros protagonistas, y me gustó eso de nuestros protagonistas, nuestros porque los cogimos, cuestionamos, escuchamos, optaron por diversas motivaciones a desarrollarse políticamente y en espacios de este tipo para dar respuesta y salida a los infinitos cuestionamientos que la existencia misma les planteó. De alguna manera, como si desde distintos espacios, desde distintos lugares, este espacio universitario permitió que este arcoíris, estas diferencias, se materializaran en un momento, se cristalizaran en un contexto específico. Bueno, y ahí justamente me parece, ahí justamente está lo interesante, ¿no? La genialidad de plantearlo de esa manera, la historia y lo que sucedió en el 2011. De la importancia de los dirigentes, a partir de los cuales contamos la siguiente historia, que no radica solamente en ser la cara visible de ese movimiento, sino que sus relatos de vida, sus apreciaciones de lo sucedido y sus proyecciones son reflejos de mayoría. Y continúa, alguien tiene que contar la historia, ¿no? Es la historia de una generación sin grandes relatos, porque el gran relato lo da el movimiento, lo darán las transformaciones que se logran hacer, y como bien dijo el presidente Allende, y bueno, no voy a repetir la cita, pero esta idea de una generación, que también me pareció muy interesante, que yo creo que es algo que ha ido tomando fuerza en distintos espacios de debate, pero de que estamos hablando de una generación, más allá de las distintas materializaciones políticas, sociales. Y la historia de esta generación, de alguna manera, presentada por estos personajes hechos carne. Y también resulta interesante que en esta tensión se reitere tantas veces el cuidado que hay que tener con el culto a la personalidad, como casi una característica de la generación y del texto mismo, que es el temor quizá, es el resguardo frente a la farándula, frente al excesivo construir un ídolo. Y la manera de responder a eso es dándole humanidad a estos personajes, haciéndolos seres humanos al final. No solamente voceros puntuales de fuerzas políticas, sino también seres humanos. Y ahí, bueno, voy a sacar una cita que quizá la Camila se enoje conmigo, pero me parecía demasiado buena para no plantearla, que es sobre la vocación de Camila y cómo nace su interés por la geografía. Si me esperan un segundo. No han pirateado el libro. Bueno, Camila cuenta en el relato que la ex vocera de la Confech, como un personaje político público, estudió desde muy niña su futuro, teniendo una amplia gama de profesiones en mente.
Camila quería ser campesina para plantar árboles, vivir de la tierra, criar y alimentar animales. Su sueño era vivir rodeada de naturaleza junto a sus mascotas. Que me parecía de nuevo una idea muy interesante, ¿no? Que también tiene que ver con esta tensión, con este choque entre el ser humano, entre la carne, la persona, la historia, y ex vocera de la Confecho. Y me parece de nuevo que la genialidad está en que, lejos de disminuir al personaje, lo engrandece, ¿no? Como hace más interesante al personaje, lo hace más grande, más cercano quizás a la realidad y a lo que pretende representar. Y en ese sentido también, y de nuevo, todo muy bien cuadrado, como si no sé si lo pensaron en realidad, pero como si lo hubiesen preparado de esa manera, me parece que si uno tuviese que plantear una tesis en este relato, más allá de la objetividad quizás, que obviamente es una ilusión quizás, pero que siempre se maneja, creo que la tesis principal acá es que el espacio de disputa era el espacio de la subjetividad. Que en el fondo lo interesante del movimiento 2011 no fueron las victorias en términos de legislación o cambios presupuestarios, sino que la pelea es la pelea por la subjetividad. Y por lo tanto tiene sentido que si la arena de disputa, si el espacio de disputa es la subjetividad, es la normalidad, o lo que se entienda por normalidad es el sentido común, que ese relato de esa pelea se dé también desde relatos de subjetividad, desde espacios de lo común, de lo normal, de los sueños que quizás todos pudimos haber tenido en nuestra infancia también. Y después, bueno, hay también como les decía, lo interesante en este ejercicio de rememoración es que ya al final del 2013 uno no puede solamente contentarse con contar lo que pasó en el 2011. Uno tiene que contar de qué manera se conecta con lo que vino antes, con lo que pasó alrededor, como por ejemplo las movilizaciones de Magallanes, quizás también como lo que pasó en la UC con la destitución o renuncia de Arteaga, todo ese tipo de espacios de encuentro previos de los voceros, de alguna manera también, y también que son como el escenario que está detrás de la movilización 2011, empiezan a tener sentido en esta discusión sobre cómo nos armamos nuestra subjetividad de lo normal, de lo que está bien y lo que no está bien, y sobre todo de la subjetividad de los que hasta ese momento no habían tenido esa oportunidad de construir su espacio de subjetividad, la historia de los que no habían tenido historia, la historia de los que hasta ese momento se tenían que contentar con que le explicaran cuál era esa subjetividad en lugar de ir construyéndola. Los que, entre comillas, podríamos llamar los perdedores del sistema, del modelo. Y bueno, y ahí también es interesante una cosa que a mí también me tocó una fibra, fue este sentimiento de que los voceros son tanto, o los dirigentes son tantos productores como productos de la movilización, ¿no? Como si, en el fondo, ellos están participando en generar esta movilización y al mismo tiempo en esa participación están transformándose ellos y formándose en su subjetividad. No solamente en la movilización del 2011 particularmente, la del 2006, 2008, 2009, y también en lo que pasa después. Y ahí, bueno, un gran ejemplo de eso, de que hasta cierto punto los dirigentes son dirigidos por la movilización. Me parecía esta idea que yo también la viví, de las 2 semanas más largas del 2011, que en cada momento parecía que quedaban 2 semanas para que se acabara el movimiento. Y yo me acuerdo de infinitas discusiones donde era evidente que quedaban 2 semanas para que se acabara el movimiento, y planificando cosas, pensando que quedaban 2 semanas, y bueno, pasaban las 2 semanas, llegaban otras 2 semanas y otras 2 semanas, y parecía que 2 semanas nunca se acababan. Y tenía mucho que ver con eso, con que al final los dirigentes más bien parecía que estuvieran siendo dirigidos por el movimiento más que ellos dirigir el movimiento. Y en eso también se iban formando estos dirigentes, iban cambiando sus percepciones, cambiando sus visiones, y finalmente como maqueta de lo que pasaba en el país, que también iba cambiando sus visiones y cambiando sus
subjetividades. Y para ir terminando ya, creo que también a una rememoración al final del 2013 se le exige de alguna manera vincular todo esto que vivimos el 2011 y antes con lo que estamos viviendo ahora, con lo que pasó con esos dirigentes, con lo que nos pasó como país. Y por eso tiene sentido que, y creo que está muy bien logrado, esa continuidad entre lo que están haciendo hoy en día los dirigentes con lo que hicieron en su momento el 2011 o con lo que soñaron con hacer cuando eran niños. Y ahí, claro, esta idea de que se traduce la batalla, en el fondo es la batalla de la subjetividad, que en un primer momento tenía que ver con problemas en la educación, avanza hacia un problema mucho más estructural de un modelo de sociedad, de un modelo de país, y que por lo tanto esa misma pelea que en algún momento se daba en las calles se empieza a dar o se va a dar en el Parlamento. Y ahí hay de nuevo una cita muy buena. Me salió fácil hacer esta presentación porque son puras citas. Cuando dice: las reuniones de la Confech se reemplazarán por interminables sesiones en el Congreso y las federaciones se cambiarán por un importante y costoso edificio porteño de 60.000 metros cuadrados. Esa sería la consolidación de una corta pero significativa carrera como líderes del histórico movimiento social por la educación del 2011. Una carrera que para muchos comenzó desde muy niños. No cuesta imaginar a un escolar Giorgio Jackson presidiendo los consejos de curso o a un adolescente Camilo Ballestero organizando los paseos de un fin de año del colegio. Yo agregaría a Camila soñando ser campesina. Es como si aquel liderazgo con el que ayudaron a escribir uno de los capítulos más importantes en la historia de la educación chilena en democracia fuera parte de su historia infantil. Muchas gracias y compren el libro. Muchas gracias, Noam. Y ahora queremos darle la palabra a las autoras, Carolina y Javiera. Gracias. Bueno, es raro estar del otro lado. Nosotros con la Javi estábamos acostumbrados a estar sentados ahí. Es extraño vernos acá, pero qué rico se siente. Primero agradecer, yo creo que no es mucho más lo que les podemos contar del libro. Muchas gracias a María Olivia, muchas gracias a Dauno, muchas gracias a Noam, que también quiso estar acá. Y agradecer también a Jimena Po, que fue nuestra profesora guía. Mencionar y destacar que fue la que confió en este proyecto inicial, que a 3 días de tener que presentar nuestro proyecto de título, la Jimel, tiramos el tema y ella feliz nos aceptó. Como una mami periodista que nosotros decíamos. Así que agradecer obviamente a todos ustedes por estar acá. Es un libro que con Javier escribimos desde también parte de nuestras vivencias. Yo creo que además de la historia de los dirigentes estudiantiles, de los 7 dirigentes que nosotros escogimos que estuvieran presentes en el libro, es también parte de nuestra historia. Nosotras el 2011 fuimos estudiantes, con Javiera también estábamos trabajando, y participamos también activamente en la movilización desde distintos escenarios. Recuerdo de que organizamos también, recuperamos con Simón el espacio de la Federación de Estudiantes en Radio Universidad de Chile, con un programa que todavía sigue vigente que se llama Libre y Gratis. Así es que fueron momentos únicos para el país y obviamente también para nosotras como autoras. Es un libro muy rápido de leer, así que no se van a aburrir. Como Noa mencionaba, está lleno de anécdotas. Además que Camila quería ser campesina y otras como anécdotas de Giorgio, de Macarena y de Guillermo también, que son dirigentes que, si bien es cierto, acá en Santiago no fueron muy conocidos, también hicieron lo suyo desde regiones. También cada uno de ellos están muy felices de esta publicación, y también agradecerle particularmente su tiempo. O sea, es un libro que se construyó con entrevistas muy largas, 2-3 horas aproximadamente duraban, así es que algunas se hicieron en 2 partes. Camila, siendo hermana de Javiera, fue la que más nos costó pillar. Fue la última entrevista,
Así es que, y se vivió una dinámica muy familiar con los dirigentes, así es que, siendo Camila la única entrevistada que está presente, agradecemos la confianza, el tiempo y también el compromiso que tuvieron también con este proyecto que se convirtió en libro. Así es que muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría también agradecer, no voy a reiterar los nombres, pero en general estamos las dos muy agradecidas de toda la colaboración que tuvimos en la realización de este libro. Y particularmente del ICI también, que es un espacio que nosotros nos dimos cuenta, sobre todo en la realización de la obra, que es un espacio que se nos abrió a los estudiantes en general para participar de este movimiento estudiantil. O sea, uno es muy crítico de su espacio de estudio, de su lugar de estudio, pero aquí se permitió el debate, los profesores estaban en la asamblea, nos peleábamos con ellos, salíamos a la calle con ellos, pero estuvieron muy presentes durante todo ese año, que me parece que habla bien de esta casa de estudios en general, que es una casa de estudios que permite la generación de esta generación más crítica, un poco sin miedo a decir lo que piensa, lo que quiere y exigirlo. Y me gustaría recalcar que, por lo menos de las palabras de los presentadores, nosotros, o sea, era el objetivo del libro, que si bien trata sobre estos 7 personajes, estos 7 dirigentes estudiantiles del 2011, pretende representar una generación. Y una generación que ya empieza a dejar de ser estudiante, entonces que empieza a traspasar el límite solo de la exigencia del movimiento estudiantil o del ámbito de la educación y que quiere y que necesita hacer transformación en este país, que están desde el área de la salud, el tema medioambiental, que cada vez es más importante en este país. Entonces, creo que logramos con este pequeño relato generar un documento importante tanto para la memoria como para la generación futura de las discusiones que se tienen que llevar en este país y de la necesidad de mantenerse movilizados siempre. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera, Carolina. Bueno, yo creo que después de esto todos quieren comprar el libro, está ahí afuera, y los invitamos a un vino de honor a la salida. Gracias.